En fin, en cualquier caso, para mí es un honor y un gusto estar con todas, con todos ustedes en esta ciudad donde no hay verano y no hay invierno y todos los días es verano e invierno, ¿no? Y bueno, en esta ciudad también donde pasan tantísimas cosas por la defensa de los animales. Yo estoy encantado de estar aquí, entre otras cosas, porque estamos en una ciudad que es muy gracioso, que a mí la gente aquí me dice, bueno, y allí que están más avanzados en la defensa de los animales, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. ¿Qué dice que estamos más avanzados? Están muchísimo más avanzados aquí en Bogotá. Entonces, bueno, como digo, para mí es una honra. Y bueno, ya sin más voy a pasar a comentarles pues aquello de lo que venía a hablar aquí, que es un poco esto de, como ya comentó Germán en su momento, cuáles son las razones para reconocer el especismo, para entender qué es el especismo, para identificarlo y también para cuestionarlo y qué implicaciones tiene eso en la práctica. Entonces lo vamos a ver de distintas maneras. En primer lugar vamos a ver un poco en qué consiste esto del especismo. Vamos a ver también qué es eso de la sintiencia de los animales y por qué es relevante para este problema del especismo. Y luego vamos a ver las implicaciones que esto tiene en la práctica. Fundamentalmente en lo que respecta a cómo se daña a los animales, pero también en otra faceta muy importante y que muchas veces en el activismo se deja de lado, que es no solo lo que se hace contra los animales no humanos, sino también lo que podemos hacer a favor de los animales no humanos. Y bueno, pues para verlo vamos a empezar con esta diapositiva, donde ahí están viendo pues simplemente pues un par de mundos diferentes, que en realidad son muy parecidos. La única diferencia representativa, relevante que hay entre ellos es que uno es el mundo real y otro es un mundo hipotético. Y resulta que en ese mundo hipotético sucede lo siguiente, que los seres humanos respetan a los demás animales y no los tratan de manera diferente a como se tratan entre sí. Entonces, ¿en qué mundo de estos nos gustaría vivir? Si se lo preguntamos a la gente, pues puede haber mucha que diga, no, pues en este. ¿Por qué? Porque ya saben que son seres humanos. Ya saben que le está tocando la parte buena, la parte que se beneficia en un mundo en el cual los animales no humanos son dañados. Pero ¿y si no supiésemos, por ejemplo, estuviésemos en un lugar ahí, en un limbo, donde no supiésemos si fuésemos a nacer como seres humanos o como animales no humanos? Y los seres humanos somos una minoría, pero minúscula, en comparación con las cifras astronómicas de animales no humanos que hay. ¿Qué elegiríamos ahí? Pues sin duda, escogeríamos un mundo donde respetásemos a los demás animales como nos gustaría que nos respetasen por nuestra parte. Y esto nos muestra que cuando pensamos de manera imparcial, y pensar de manera imparcial parece que es un requisito para pensar de manera justa, consideramos que cómo tratamos a los demás animales, pues no es algo legítimo, es algo injusto. Y por esto se ha acuñado este término especismo. El especismo es la discriminación, el trato desfavorable o la consideración desfavorable de quienes no pertenecen o a quienes no clasificamos dentro de una determinada especie, o un cierto género, como el género humano, ¿no? A veces se identifica el género humano con la especie Homo sapiens. En realidad esto no es así. El género humano es el género Homo. Los humanos somos los Homo. Los neandertales, Homo habilis y demás también eran seres humanos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta es una idea que además podemos entender de múltiples otras formas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces por ejemplo, en películas o en novelas, nos enfrentamos en situaciones en las que hay personajes por quienes sentimos pues claramente mucha simpatía, ¿no? Y nos parece mal que les hagan cosas negativas, que les hagan daño. Y esos individuos, esos personajes, no pertenecen a la especie humana. Ahí tenemos a uno, ¿no? ¿Quién no conoce esa película, no? Y lo mismo si hablamos, yo qué sé, pues de los elfos, del Señor de los Anillos, ¿no? Los hobbits, yo qué sé, pues de las películas de, pues, por ejemplo, de Walt Disney hay múltiples personajes que no pertenecen a la especie humana y que, sin embargo, entendemos que cuando sufren daños en esas películas o en esas novelas, pues está mal eso, empatizamos con esos individuos. La especie humana parece que no es algo relevante para ser respetada. Y hay otras maneras en las que podemos entender esto. Para hacerlo, me gustaría que consideraran lo siguiente. Muchas veces se dice, no, es que los seres humanos debemos ser respetados porque solo nosotros o nosotras tenemos ciertas capacidades intelectuales o tenemos, por ejemplo, una situación de poder que otros animales no tienen.
Pero ¿es esto verdaderamente lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de respetar a alguien? Porque si fuese así, habría un gran número de seres humanos que no serían respetados. Cualquiera de las personas que estamos aquí podemos, pues, por ejemplo, sufrir algún accidente, padecer algún daño cerebral o podemos tener alguna enfermedad. A veces son enfermedades congénitas que hacen que no tengas un nivel de, pues, capacidades cognitivas no como las que tienen otros seres humanos, sino inferiores muchas veces a las que tienen un gran número de animales de otras especies. Un bebé humano de 3 meses tiene unas capacidades intelectuales menos desarrolladas, más reducidas que las que posee, pues, un animal no humano, como puede ser un cerdo, como puede ser un perro, como puede ser un pollo, ¿no? Y lo mismo si hablamos de una relación de poder o de una relación igual, no sé, por ejemplo, de afecto. Hay seres humanos que son excluidos por esto. Y esto debería llevarnos a pensar entonces que quizás no sea lo importante para respetar a alguien. ¿Y qué es lo que tenemos todos los seres humanos en común? Pues que nos pueden dañar las cosas que nos hagan otros individuos. ¿Por qué? Porque somos sintientes, porque podemos tener experiencias que pueden ser positivas, que pueden ser negativas, pero esa es una capacidad que también tienen los demás animales. Para entender de nuevo la relevancia de esto podemos ver aquí, vean cómo queda en la intersección todos estos seres humanos. Esto no funciona, este argumento no nos puede valer. Bueno, y para ver esto también me gustaría invitarles a pensar sobre otro ejemplo. Imaginen que supiesen que dentro de, no sé, 8 años o 20 o los que sean, fuesen a perder para siempre sus capacidades intelectuales, se les fuesen a borrar, pero pudiesen seguir siendo sintientes, pudiesen seguir sufriendo. ¿Les gustaría que les dieran pleno respeto? ¿O les parecería bien que les tratasen como se trata a día de hoy a los animales no humanos? Pues la mayoría de la gente preferiría lo primero. Pero si tú prefieres eso, claramente tú estás, de algún modo, con tu respuesta, indicando que entiendes que lo relevante para respetar a alguien es la sintiencia, no la posesión de esas capacidades intelectuales. En cambio, si a ti te dijesen, por ejemplo, que tú, en el futuro, vas a perder para siempre las capacidades cognitivas que tienes, pero es que también vas a perder la sintiencia. Por ejemplo, imagínate que tienes una enfermedad degenerativa que va a hacer que nunca más puedas tener experiencias, pero que tu cuerpo te lo pueda mantener con vida, pues artificialmente, ¿no? Pues con unas máquinas, en un hospital, un respirador, etcétera, un ventilador, ¿no? Y que eso le valdría mucho dinero a tu familia o a tus amigas y amigos. ¿Tú querrías que tus amigas, tus amigos, tu familia siguiese pagando toda esa gran cantidad de dinero para mantener tu cuerpo inconsciente con vida? Pues mucha gente cree que no. Y esto lo que nos muestra, esto en combinación con el caso que les acabo de dar, es que lo que importa no es el hecho de tener una vida, no es el hecho de que haya que respetar a los seres vivos, porque el hecho de ser vivo es lo que hace que tu vida importe. No, tu vida importa no porque eres un ser vivo, sino porque eres un ser sintiente. La sintiencia es la vida. Bueno, ¿y qué seres son sintientes? Bueno, los seres humanos son sintientes. ¿Por qué? Porque tienen una estructura fisiológica que les permite ser sintientes. Tienen un sistema nervioso que tiene una cierta centralización y este sistema nervioso recibe información nerviosa y luego la procesa de ciertas maneras que dan lugar a la posesión de experiencias. ¿Pero eso sucede solamente en el caso de los seres humanos? Pues no, sucede también en el de un gran número de animales no humanos. Pues los demás animales, vemos ahí, también tienen sistemas nerviosos de ese tipo, así que también hay que darle respeto. ¿Todos los demás animales? Pues no. Hay organismos como estos que son animales, los poríferos, las esponjas, pero no tienen ninguna clase de sistema nervioso, no pueden procesar información nerviosa y por lo tanto no tienen la capacidad de sentir y sufrir. Otros animales, en cambio, pues como los peces o como un gran número de invertebrados, como por ejemplo los pulpos, o por ejemplo incluso otros invertebrados como son los artrópodos, no solo tienen una conducta que muchas veces es compleja y es muy difícil de explicar si no asumimos que son sintientes, sino que también tienen sistemas nerviosos con centralización, con cerebros, o a veces, por ejemplo, como en el caso de los caracoles, no con cerebros, pero sí con distintos pares de ganglios cerebroides que procesan información. Entonces no podemos descartar que puedan ser sintientes, ¿no? Bueno, insisto, esto es la clave. No es arte de magia.
no es que queramos respetar a los animales porque nos caigan bien, porque nos parezcan bonitos. No es que sean sintientes porque, no sé, pase algo mágico en ellos. No, no. Es simplemente que tienen fisiologías que permitan que suceda esto. Y esto además es algo que lo podemos ver de manera muy clara del modo siguiente. Como son esas redes neuronales las que dan lugar a la sintiencia, podría ser, hipotéticamente, y esto lo vemos en muchas películas, de nuevo, en muchas series, en muchas novelas, que hubiese también máquinas con esas redes neuronales o con redes neuronales análogas. Imaginemos, por ejemplo, que construimos con silicio y otros materiales una estructura que es exactamente igual a la de nuestros sistemas nerviosos, o una estructura que es diferente, pero que puede reproducir de alguna manera las mismas funciones que cumple nuestro sistema nervioso, que pueda emular, por ejemplo, nuestro sistema nervioso. Bueno, y cuando hablo de nuestro sistema nervioso, no digo solo el de quienes estamos aquí, obviamente, ni tampoco digo el de los seres humanos, digo el de los seres sintientes que somos los animales no humanos, porque ese es el grupo fundamental al que pertenecemos. El grupo fundamental al que pertenecemos no es el de nuestro grupo de amigos y amigas, no es nuestra especie, no es nuestro grupo de vecinos y vecinas, no es el de nuestros compatriotas que comparten igual un pasaporte con nosotros y nosotras y nosotres, no, no. Es el de los seres sintientes. A mí me gusta decir que la sintiencia es mi patria o mi matria, ¿no? Entonces, si resulta que esas máquinas también realizasen esas mismas funciones, lo que sucedería no es que nos estarían imitando muy bien, sino que también serían sintientes y habría que darles respeto. Y esto encaja muy bien porque cuando vemos estas películas, estas series, aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, muchos episodios de esta serie, esto acontece, pues simpatizamos y nos parece mal que se cause daño a estos seres sintientes que no son ni siquiera organismos biológicos. Y esto va en línea con lo que acabo de explicar de la necesidad de respetar a los seres sintientes. Y muestra también, quería insistir en eso, que no es que respetemos a los animales porque sí, por una cosa de simpatía. Es una cuestión de justicia porque son sintientes. Ahí está la clave. Muy bien. Pues todo esto choca con la realidad a la que se enfrentan los demás animales, porque a día de hoy son explotados de maneras terribles, de maneras millonarias. Se calcula que en torno a unos 70.000, 80.000 millones de aves y mamíferos son explotados y matados cada año, sobre todo en granjas y mataderos. Estas cifras son minúsculas en comparación con la de los peces, porque cuando hablamos de la pesca podemos estar hablando de cerca de 2 billones de animales, ¿no? O sea, en la explotación animal, las granjas y mataderos son una minoría, ¿no? Incluso las piscifactorías, sin llegar a las cifras de la pesca, son, digamos, las cifras de sus víctimas son bastante mayores que las de granjas y mataderos, ¿no? Por eso es chocante a veces que haya gente que no respete a los peces como a otros animales, ¿no? Y aún peor todavía es en el caso de otros animales como son los invertebrados, que pueden ser ya muchos billones y que sufren de maneras horribles también, ¿no? Realmente la explotación de los invertebrados es quizás el problema más grave al que nos podemos encontrar a día de hoy. No solo por las cifras de animales explotados en el presente, sino porque en el futuro hay un potencial de daño aquí y de prevención, de superación del especismo verdaderamente terrible. Y esto, además, es que continúa desarrollándose mientras estamos hablando aquí. Las granjas de animales vertebrados ya existían hasta hace poco, desde hace un tiempo. Pero recientemente estas granjas tienen un competidor, que son pues, las granjas de invertebrados como los insectos. Debido a que se critica muchas veces el consumo de animales no humanos diciendo no, es que no es sostenible, es que tiene problemas por su impacto ambiental, ¿no? Pues resulta que ahora las industrias de explotación animal tienen una respuesta a eso. Pues las granjas de insectos. Esto muestra también la importancia de centrar la defensa de los animales no tanto en este tipo de argumentos, sino en la necesidad de cuestionar el especismo. Bueno, bien, pues ante todo esto podríamos pensar, bueno, claro, todo eso está muy mal, pero resulta que la gente quiere seguir explotando a los animales y es muy, muy, muy complicado ir cuestionando eso. Pero la verdad es que el hecho es un poco más complejo que esto. No es tan sencillo.
la mayoría de la gente tiene intuiciones raras, contradictorias. Y para eso podemos ver el siguiente ejemplo que voy a mostrar con esa imagen ahí, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que aquí, a lo largo de toda la ciudad, un caso completamente hipotético, ¿no? Hubiera unos botones rojos que cuando los pulsas suceden dos cosas. La primera es que tú tienes una cierta necesidad, pues fisiológica, por ejemplo, ¿no? Y cuando das al botón satisfaces esa necesidad fisiológica, pero además obtienes un placer, un gusto muy agradable, ¿no? La presionas y dices, ¡ay, qué gusto me da esto! Y resulta que estos botones están por todas partes. Y la gente los presiona varias veces al día. Pero resulta que además de darte esa sensación placentera, cuando das al botón pasa otra cosa más. Que hay un animal o varios que sufren terriblemente y que mueren. Pero resulta que en distintos lugares de la ciudad han comenzado a aparecer otros botones azules. Y cuando los presionas, también satisfaces cualquier necesidad que tengas y también te da una sensación placentera. Pero no muere ningún animal. No sufre ningún animal. ¿A qué botón deberíamos dar? ¿Al rojo o al azul? Pues cuando le preguntas esto a la gente, todo el mundo, o sea, todo el mundo dice que hay que darle al botón azul. En este caso, hipotético completamente. Pero claro, yo creo que eso choca con cosas que vemos en el mundo real, ¿no? En donde la gente dice, no, pero toda la vida hemos dado a los botones rojos, ¿no? Se ha hecho toda la vida, ¿no? Claro, hay gente que tiene un puesto de trabajo que trabaja instalando botones rojos, ¿no? Ya están estos radicales de los botones azules, ¿no? Respétame, tú si quieres dar al botón azul, darle, pero ¿por qué me quieres a mí animar a no darle al botón rojo? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lo que sucede es que los botones rojos y los botones azules, ustedes que son gente inteligente, pues ya saben que no es tan hipotético, que eso es real, que está ahí fuera, que el mundo está lleno de los botones rojos estos, y hay botones azules. Aquí mismo hay un montón, en este lugar está lleno de botones azules. Pueden ir ahí y decir, pues yo quiero un botón azul de chocolate. Yo quería una ensalada de botones azules. Pero luego hay muchos botones rojos por ahí. Entonces, como pueden ver, es que no es tan claro el asunto. Es que la gente tiene contradicciones de este tipo. Y lo mismo podemos ver con toda otra serie de casos. Por ejemplo, el caso de la crianza y la matanza terrorífica de animales como pueden ser perros y gatos en toda una serie de países, ¿no? Y hay gente que dice, no, eso es terrorífico. Pero esto es una diferencia meramente cultural. Estos animales sienten y sufren exactamente igual que los que sienten y sufren en las granjas que están pues, a pocos kilómetros de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué ese problema? Pues simplemente el motivo por el cual no superamos esa contradicción es el siguiente. Cuando alguien obtiene un beneficio a costa de causarnos un daño, pues es fácil protestar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando sufrimos un beneficio por nuestra parte? Cuando tú recibes el beneficio, o sea, no sufres un beneficio, sino que lo recibes, pero es otro individuo el que sufre el daño necesario para que tú recibas ese beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ahí protestar contra eso ya nos cuesta más, ¿no? Y nos cuesta más verlo de manera neutral. Pero pensemos en el caso de esto que están viendo ahí. Esos son unas porciones de un producto de origen animal. Son trozos de pollo. Un pollo es un animal que en una granja industrial actual puede vivir varias semanas, 6, 7 semanas. Vamos a poner que vive 45 días. Y vamos a poner que nos comemos esos trozos de pollo entre 5 personas. Pues esa comida a cada persona le da un cierto disfrute, pero a cada pollo, por cada persona, eso le está costando 9 días de sufrimiento, más la quinta parte del daño de su muerte. Podemos ser un poco más específicos aquí. Parémonos a pensar en el disfrute que obtenemos
cuando saboreamos eso. Hemos comido esto, pero ¿cuánto terminamos en comerlo? ¿Cuánto tardamos en comerlo? ¿15 minutos? Vamos a suponer que 18 minutos. Eso quiere decir que cada 2 minutos de disfrute equivale a un día de sufrimiento. Y podemos seguir así. Y si hacemos la cuenta, hagamos viéndonos que cada segundo de degustación le cuesta horas de sufrimiento a ese animal. Entonces, imaginemos que tuviésemos que padecer ese sufrimiento por nuestra parte si quisiésemos disfrutar de eso. ¿Lo aceptaríamos? Pues no, nadie lo aceptaría. ¿Quién va a aceptar que a cambio de unos minutos de disfrute te vas a estar sufriendo terriblemente? Nadie. Entonces, aquí la cuestión, de nuevo, insisto, es que simplemente lo que pasa es que no hemos hecho lo que se nos dice ahí. Ahí lo pone muy claro lo que hay que hacer. La conexión. Conectar ahí, ¿no? Lo que pasa es que cuesta la conexión hacerla porque tenemos sesgos cognitivos, ¿no? Y porque somos parte interesada en este asunto. Bueno, todo esto en relación a los daños contra los animales. Pero les dije que íbamos a hablar también de algo más, que es lo que podemos hacer a favor de los animales. Y a lo largo de todo el mundo hay gente que está implicada en la defensa de los animales, muchas veces sin necesariamente ser animales que hemos dañado los seres humanos. Eso sucede, por ejemplo, en el caso de animales como son los llamados animales sinantrópicos, que son aquellos que viven a nuestro alrededor, en nuestras ciudades, ¿no? Bueno, pues por ejemplo en parques, los pájaros que están ahí alrededor, o fuera de nuestras ciudades, en entornos agrícolas, industriales, en el mundo salvaje, que pueden sufrir daños por múltiples motivos. Condiciones climáticas hostiles, hambre, enfermedades, accidentes, etc. Y afortunadamente a lo largo de todo el mundo pues hay iniciativas para darles ayuda, darles asistencia de múltiples maneras, ¿no? Y esto a veces se lleva a cabo por motivos que no tienen nada que ver con la defensa de los animales, como son motivos de carácter conservacionista, porque se quiere mantener su especie, conservar los ecosistemas en los que están, pero muchas veces se hace también por un interés en ayudar a esos animales, ¿no? Y ya digo, muchas veces se hace muy cerca de donde estamos, ¿no? Como en el caso de animales sinantrópicos como las palomas, ¿no? Otros ejemplos, pues esto es un caso en el cual se construye, eso que ven ahí no es que esté saliendo ese animal de una cloaca o algo así, sino que se trata de una madriguera artificial que le han construido, ¿no? Es un wombat de Oceanía, ¿no? A veces pues se construyen refugios para que se puedan resguardar, etc., ¿no? No solo eso, existen iniciativas como son, por ejemplo, los planes y programas de vacunación de animales salvajes. Esto se lleva a cabo porque no queremos que los animales de otras especies nos pasen enfermedades a los seres humanos que pueden degenerar pues, en pandemias, por ejemplo, ¿no? Pero mediante estas iniciativas podemos también ayudar de manera muy significativa a estos animales. Eso que ven ahí son dosis de una vacuna contra la rabia que tienen un olor, un sabor agradable porque se ponen en una especie de galletitas que le gustan, y luego lo que se hace pues se sobrevuela una determinada zona y se esparcen esas galletitas. Los animales, que son el objetivo del programa, se las comen y quedan vacunados contra la rabia y no sufren de la rabia. Pues esto está genial. Y eso lo que nos muestra es la otra cara de la moneda. ¿Cómo podemos, en vez de dañar a los animales, pasar a beneficiarlos? Y esto es importante porque, contra lo que mucha gente cree, los animales que nos rodean en nuestras ciudades y también en entornos silvestres, pues muchas veces, como ya dije, pues tienen vidas que no son fáciles por, pues en fin, las distintas condiciones que les dañan, ¿no? Como ya digo, pues el tiempo, enfermedades, ¿no? Hambre, etcétera, ¿no? Y una muestra de esto es que la gran mayoría de los animales se tienen que reproducir poniendo un gran número de huevos, porque la mayoría pues no llega a sobrevivir, ¿no? Y estos animales, aunque estén en una situación de necesidad, muchas veces no les podemos dar ayuda, pero a veces sí podemos darles ayuda. Entonces, ¿por qué no hacerlo cuando podemos hacerlo? Esa es la otra cara de la moneda, de cómo podemos, para abandonar el especismo, dejar de dañarlos y pasar a darles ayuda, ¿no? A veces se dice, bueno, pero es que esos animales, aunque pongan muchos huevos, pues igual cuando salen los huevos no son sintientes, ¿no? Este ejemplo nos muestra que eso parece un poco inviable, ¿no? Pues claro que son sintientes muchos de esos animales. En fin, pues ya para ir concluyendo, para ir concluyendo, quería terminar con un par de ideas aquí. Una de ellas es la siguiente.
la inmensa mayoría de la gente, incluida también la gente que está implicada en la defensa de los animales, incurre en toda una serie de discriminaciones, ¿no? Hemos visto una, que es el especismo, y tengamos en cuenta que el especismo no solo discrimina a los animales no humanos en comparación con los seres humanos, también hemos visto cómo discrimina a ciertos animales frente a otros. Respetamos más a algunos animales que a otros, ¿no? Pero otro tipo de discriminación es lo que podemos llamar el cortoplacismo. El cortoplacismo consiste en simplemente fijarnos o en dar más importancia a lo que va a suceder a corto plazo y, por ejemplo, en la defensa de los animales, dar más importancia a los animales que van a vivir en el futuro inmediato, que están viviendo en el presente, que a los que vivirán en el futuro a largo plazo. Sin embargo, lo que sucede es que el tiempo va a continuar corriendo. Y va a continuar, va a seguir habiendo animales cuando no estemos aquí. Dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 100 años, a no ser que suceda algo muy improbable, continuará habiendo seres sintientes. No solo eso, esto que voy a decir puede parecer una tontería, pero en realidad es una tontería que es muy poco tenida en cuenta. El futuro es muy importante porque es mucho más largo que el presente. Tradicionalmente nos fijamos en el presente, pero el futuro, eso es lo que cuenta. Porque en el futuro el número de seres sintientes que va a vivir va a ser muchos órdenes de magnitud. O sea, una cantidad inmensamente mayor que la de los que vivan en el futuro a corto plazo. Por eso es importante que a la hora de comenzar a cuestionar el especismo, lo hagamos teniendo en cuenta cómo podemos influir en la realidad que nos rodea, no para cambiar la situación a día de hoy, sino para hacer que el futuro sea lo mejor posible. Y bueno, ya para concluir, si quieren más información, pues como antes dijeron, yo pertenezco a la Fundación Ética Animal, ¿no? Aparte de trabajar en la universidad y esas cosas, pues aquí es donde hago gran parte de mi labor. Y les invitaría pues a buscar más información. Aquí tienen el canal de YouTube donde pueden ver un montón de vídeos sobre el tema. Aquí pueden ver también nuestra página web, ¿no? Y bueno, si quieren, pues también pueden leer este libro, Un paso adelante en defensa de los animales, y eso, pues luego me dicen qué les pareció, si les pareció mal, si les pareció peor, ¿no? Me pueden reprochar, me pueden insultar, me pueden hacer lo que quieran. Otra cosa es que a mí igual, si es una crítica interesante, diré, gracias, pues lo voy a tener en cuenta, y si no, pues me va a entrar por aquí y me va a salir por allí, pues porque ya es poco tiempo que estamos aquí, porque nos vamos a mandar. En fin, pues todo eso es lo que le quería decir aquí. Muchas gracias por su atención. Gracias, Katy, por tu presentación. Y nada, pues aquí les dejo para lo que tengan que decir.